Hola, soy Javi y vengo a presentarte unos resúmenes de Los Seres Olvidados, una saga de libros que podrás encontrar en Amazon. Si te gustan las aventuras y las emociones, no dudes en conocer a estos personajes. Te sorprenderán. Disfruta las narraciones y nos vemos pronto. Bienvenidos a esta exploración de un material realmente singular. Hoy nos adentramos en unos fragmentos de Curruk, el bardo sin voz. Una historia ambientada en Altar, un mundo de fantasía. Exacto. Y el personaje central, Curruk, es, una paradoja andante. Un bardo que, por su propia naturaleza, no puede emitir sonidos propios. Efectivamente, los textos que tenemos delante dibujan un panorama fascinante. Son fragmentos escogidos que detallan su origen, claro, los tremendos obstáculos que enfrenta. Y una evolución que rompe moldes totalmente. Sí, es un relato que juega mucho con las expectativas del género. Y nuestra misión aquí es desentrañar esa paradoja. Queremos entender a Curruk, a su raza, los Narru. Y seguir ese camino que parece imposible, ¿no? Justo. ¿Cómo se convierte en bardo alguien sin voz? Vamos a detenernos en los momentos clave, en esas hazañas que marcan su viaje. Explorando ideas como el silencio que habla, la imitación como forma de aprendizaje e incluso de creación. La búsqueda de identidad, que es un tema central. Y ese poder inesperado que surge de simplemente escuchar y recordar. La pregunta inicial es potente, la verdad. Atrapa enseguida. Claro, en un universo como Alzar, donde se nos dice que los bardos pueden moldear la realidad misma con el sonido. ¿Qué lugar ocupa alguien que nace mudo? ¿Qué implica ser un bardo sin voz? Ahí está el nudo gordiano de esta historia. El verdadero misterio. Para empezar, situémonos un poco. Alzar. Mundo de islas flotantes. Azotado por tormentas de resonancia, capaces de alterar la realidad, ojo. Y en este escenario viven los Narru. Seres de baja estatura, plumaje oscuro, negro gris metalizado. Y esos ojos grandes, sin pupila, que les permiten, fíjate qué curioso, ver el sonido como colores y formas. Una sinestesia increíble. Fascinante, sí, pero su característica más definitoria es también su tragedia. El rostro sin boca. Solo un pico. Exacto. Lo que les impide hablar de forma congénita. Su comunicación se basa en silbidos pulmonarios muy complejos, danzas de plumas y... Una habilidad muy particular. Los ecos miméticos. Eso es. ¿Y qué son exactamente? ¿Simple imitación o hay algo más? Es más complejo. La fuente insiste mucho en que solo pueden repetir sonidos que han escuchado y sentido directamente. O sea, no pueden inventar, solo replicar. Nada. No heredan sonidos genéticamente. Los copian de la memoria auditiva del mundo, podríamos decir. Y esto se relaciona con su mito fundacional, ¿verdad? La maldición ancestral. Correcto. Una maldición. ¿De qué tipo? ¿Qué les pasó? Pues se cuenta que los dioses del sonido les quitaron su voz original, como castigo por su soberbia. Soberbia. Por aspirar a crear sus propias verdades, sus propias canciones originales. De hecho, en algunas crónicas se les llama también Kenku. Un nombre que quizás suene a algunos aficionados a la fantasía. Posiblemente. La implicación es crucial. No pueden mentir. La mentira exige crear algo nuevo. Claro. No pueden improvisar. Necesitan un original que copiar. Y, lo más importante para Curruk, no pueden cantar canciones propias. Un lienzo en blanco sonoro, forzado a ser solo un espejo. ¡Qué duro! Durísimo. Y en ese contexto tan restrictivo nace Curruk. Pero es que incluso entre los Narru, él es diferente. El texto lo llama un eco roto. Exacto. No emitía ni silbidos, no danzaba, ni siquiera replicaba los sonidos ambientales. Era
Un silencio dentro del silencio. Imagino la reacción del clan. Pues imagínate, miedo, desconcierto, lo expulsaron. Su lógica era implacable. Aquello que no resuena, inevitablemente, se desvanece. Terrible. Y esta condición choca de frente con lo que significa ser un bardo en Altar. Totalmente. Los bardos allí son cronistas, sanadores, incluso guerreros sónicos. Dependen de su voz, de interpretar, de crear historias. Es una contradicción viviente. Su deseo de ser bardo contra la imposibilidad física y cultural. Su propia existencia es una disonancia, como dices. Una nota fuera de lugar. Y sus orígenes tampoco ayudan a anclarlo. Que los Narur no nacen como otros seres. No. Se materializan como manchas oscuras en lugares en ruines. Un origen muy misterioso. Y Kuruk no es una excepción. Lo encontraron entre los restos de una caravana masacrada. Aferrado a un laúd roto. Qué ironía, ¿verdad? Un instrumento que nunca aprendería a tocar de forma normal. Y, sin clan que lo reclame, nació ya como un paria. Vamos, un paria total desde el principio. ¿Cómo sobrevive alguien así? Pues se refugia en la ciudad de Harlor. Y allí perfecciona su única habilidad, la mímica auditiva. Se convierte en un maestro de la repetición. Increíblemente preciso. Voces, acentos, el llanto de un niño, el chirrido de una carreta. Lo almacena todo. Pero sigue preso de su maldición. Solo copia, no crea. Exacto. Hay un pasaje, especialmente duro, sobre su primer intento de llorar. Sí, lo recuerdo. Es brutal, la verdad. Quería expresar su propio dolor, su soledad. ¿Y qué salió? Pues la réplica exacta de los sollozos de otro niño que había oído días antes. Nada suyo. Imagina esa experiencia, grabarle a fuego la crueldad de ser un eco vacío. Pero entonces, ¿la suerte o el destino interviene? Sí, una noche, buscando comida bajo la tarima de una taberna, escucha a Alban de la Risa Roja. Un viejo trovador. Algo afectado por la bebida, ¿no? Sí, pero con una voz que, ajada y todo, desprendía una emoción, una verdad, que Kuruk nunca había oído imitada. Y aquí sucede algo. Algo increíble. Algo que no debería ser posible para un narro. Exacto. Kuruk sube a la tarima cuando la taberna se vacía e imita la historia de Alban. La clava, ¿no? Nota por nota. Perfecta. Inflexión por inflexión. Pero entonces añade algo. Una pausa. Una pausa. Parece Pequeño. pero para un narro es una revolución. Es un silencio cargado de intención. No estaba en el original. Altera el ritmo, el sentimiento. O sea, está interpretando. No solo repitiendo. Exacto. Es la primera fisura en la maldición. Alban, que lo escucha desde un rincón, se queda petrificado. ¿Un narro? ¿Improvisando? Susurra. Reconoce lo imposible hecho realidad. Y fascinado por el misterio, decide tomar a Kuruk bajo su tutela. Ahí empieza a aprender algo nuevo. Fundamental. Que la música, las historias, son memoria compartida. Que el alma puede expresarse incluso sin inventar palabras nuevas. La imitación como primer paso hacia la expresión propia. Un rayo de esperanza. Pero Altar es un lugar duro. Muy duro. Surge una facción radical, la Orden del Grito Puro. Que persiguen a bardos. Los consideran impuros, subversivos. Y capturan a Alban. Y Kuruk, desesperado, intenta suplicar. Pero de su pico solo brotan las frías palabras de los soldados que lo apresaron. Una imitación cruel. Le obligan a mirar la ejecución. ¡Qué impotencia! Ver morir a tu mentor y no poder ni gritar tu rabia con tu propia voz. Y justo en ese momento límite, cuando la última cuerda del laúd de Alban arde... Algo se quiebra también dentro de Kuruk. Exacto. Y de su garganta surge lo imposible. Una nota original. Una nota suya. Una única nota, pura, jamás oída antes. Sin eco previo. El texto sugiere que fue tan potente que detuvo momentáneamente las llamas. Increíble. Nacida del dolor, de la ruptura, rompió la maldición ahí. No del todo, pero es el punto de inflexión definitivo. Tras emitir esa nota, Kuruk desaparece. Deja solo su eco y su nombre resonando. Kuruk. Y a partir de ahí, su camino cambia. Se redefine. Ya no es solo un imitador. Se convierte en una especie de archivista sonoro. Escucha todo, lo absorbe todo. Pero ahora con la intención de usar esos ecos transformados, imbuidos de su experiencia silenciosa, como herramientas.
como armas. Y es aquí donde empieza a explorar las sendas de los bardos guerreros, la escuela del valor, ¿correcto? Empieza a aplicar sus habilidades de forma combativa. Desarrolla cosas como la inspiración de combate. Sus ecos ya no son meras copias. No, ahora llevan una carga emocional que infunde coraje a sus aliados, aprende a luchar cuerpo a cuerpo, espada corta, mientras sus notas y ecos potencian ataques o defensas. Y lo de los contrahechizos sónicos. Eso suena fascinante. ¿Cómo funciona? Su memoria auditiva es perfecta. Recuerda la firma sonora de un hechizo mientras se lanza. Entonces, replica ese sonido. Pero lo rompe. Introduce una disonancia, una fractura en la resonancia original, y deshace el conjuro. Su lógica es casi física. Si recuerdo cómo sonó, ¿puedo romper cómo suena ahora? Un guerrero de la acústica. Un disruptor de magia sonora. Básicamente. Esto nos prepara el terreno para sus grandes hazañas. Esos momentos que lo convierten en leyenda. La primera. El pacto de los espejos rotos. Investiga notas de Alban y descubre la historia de los espejos rotos. Bardos renegados que usaban el eco absoluto. Silenciar realidades a costa del alma. Suena peligroso. Mucho. Uno de ellos, Haldrin Forn, acabó transformado en este golem, encerrado en las catacumbas del sonido. Vaya nombrecito. Catacumbas del sonido. ¿Y cómo se enfrenta un golem de silencio a alguien que depende del sonido? Ese es el kit. Al bajar, el golem proyecta un silencio absoluto. Anula a Kuruk por completo. Está indefenso. ¿Y entonces cómo sale de esa? En la desesperación, intenta recordar una nana de Alban. Pero no la recuerda perfectamente. ¿La memoria le falla? Y esa imperfección le obliga a hacer lo impensable para un Narru. Tiene que rellenar los huecos. Tiene que interpretar. Tiene que crear sobre la marcha. Rompe conscientemente la ley de su raza. Exacto. Y de esa necesidad, de esa memoria rota, nace su primera canción original completa. Su primera canción. Nacida de la necesidad, no de la inspiración feliz. ¿Y qué efecto tiene? Devastador para el golem. La canción, imperfecta pero auténtica, lo hace vibrar hasta deshacerse. Y consigue algo más, ¿no? Sí, en su laúd aparece una nueva runa, la del contraelemento. Encuentra un fragmento del voto prohibido, una gema con voces selladas, pero lo más importante es la habilidad que desbloquea. ¿Cuál? Ahora puede imitar voces no solo en sonido, sino también en intención. Puede replicar los sentimientos detrás de las palabras. Aunque él mismo no los haya sentido originalmente. Exacto. Es un salto cualitativo enorme, hacia la empatía, hacia la expresión. De la imitación a la interpretación y ahora la empatía simulada. Fascinante. Segunda hazaña. La máscara de los 1000 actos. Esto suena teatral. Lo es, literalmente. Ocurre en el teatro de nadie. Una estructura que solo se materializa cuando... Cuando alguien canta una mentira especialmente hermosa o conmovedora. Kuruk es atraído allí tras imitar las últimas palabras de un moribundo con una autenticidad emocional tan profunda que roza a la mentira piadosa. ¿Y qué encuentra dentro? Un lugar donde la realidad es inestable. Y al regidor de 1000 rostros, una entidad sin cara. Que le plantea una elección, verdad dolorosa o ilusión perfecta. Y Kuruk, incapaz de elegir con palabras, responde con una nota inclasificable, una mezcla de sentimientos contradictorios. Y el regidor lo somete a pruebas. 3 actos. Exacto. Primero, interpretar su propia muerte, una que nunca ocurrió. Luego, un amor inexistente con una runa dorada. Algo totalmente fuera de su experiencia. Y finalmente, narrar su propia vida usando la voz de un niño desconocido para él. Una ordalía sobre autenticidad y representación. ¿Y cómo le va? ¿Lo supera? Sufre. El texto dice que pierde plumas como fragmentos de sí mismo cada vez que duda. Pero cuando logra improvisar con emoción genuina, aunque sea con voz ajena, gana runas de poder en su piel. Al final, supera las pruebas. Y obtiene la máscara de los 1000 actos. ¿Qué poder le da? Le permite dar un rostro y una resonancia emocional creíble a cualquier voz que imite. Un poder de persuasión, de empatía proyectada inmenso. Pero con un coste. Siempre hay un coste. Terrible. Cada uso le hace olvidar fragmentos de su propio pasado, recuerdos personales, voces almacenadas. Se vacía de sí mismo para llenarse de otros. Un precio altísimo. Y aún así la usa. Sí,
porque su objetivo último sigue siendo encontrar su propia voz. Cree que entendiendo y representando a otros puede acercarse a definir quién es él, por contraste. Una búsqueda de identidad a través de la alteridad. Entendido. Tercera hazaña. La daga de voz sellada. Del teatro a un lugar de silencio absoluto. El Valle Ahogado. Un lugar donde antiguamente se sellaron voces peligrosas. Allí conoce a Threlin Silencio de Hierba. Otro bardo con una limitación. Sin lengua. Y Threlin le pide ayuda para recuperar una daga robada, forjada por las matronas del silencio para sellar voces. Pero no la quiere para usarla. Sino para protegerla, para custodiarla. Exacto. ¿Y cómo es luchar en un valle de silencio absoluto? Si Kuruk depende del sonido. El desafío cambia. El combate es psíquico. Se enfrenta a la voz atrapada, una entidad formada por sonidos olvidados y reprimidos. Una criatura de ecos perdidos. Y la mecánica es curiosa. Se hace más fuerte si Kuruk piensa en sí mismo, en su dolor o miedo. Se debilita si él consigue cantar mentalmente con el corazón de otros. De nuevo, la conexión con los otros como fuente de poder. Encuentra la daga. Sí, hoja de obsidiana, empulladura con un hilo de voz suspendido. Su poder es muy específico. No corta la carne. Corta la intención vocal. Exacto. Puede silenciar a un enemigo, justo antes de que hable o conjure, obligándolo a escuchar el eco de sus propias intenciones en el vacío. Otro artefacto potente con un coste, imagino. Así es. Cada vez que la usa, pierde una frase propia potencial. Un fragmento de la voz interior que podría haber llegado a desarrollar. Acepta ser el guardián de esa voz prohibida. ¿Acepta el sacrificio? Cada paso adelante implica una renuncia. Cuarta hazaña. El duelo del teatro sombrío. Volvemos a un escenario. Sí, el teatro es un motivo recurrente. Este es un lugar etéreo para juzgar bardos falsos. Kuruk es atraído por una llamada de las voces. Una disonancia que resulta ser un eco de sí mismo. Y allí se enfrenta a un adversario inesperado, un impostor. ¿Un impostor? ¿Quién es? Es, una versión idealizada de sí mismo. Un Kuruk con voz perfecta. Melodiosa, original. Que canta las canciones que el propio Kuruk apenas empieza a concebir. Exacto. Es enfrentarse a su propio ideal inalcanzable, a su miedo. ¡Qué desafío! ¿Y cómo se resuelve el duelo? ¿El juez es de nuevo el regidor? El duelo consiste en representar la verdad más profunda. El impostor lo hace con interpretaciones técnicamente perfectas. ¿Y Kuruk? Kuruk hace algo distinto. No compite en perfección. Canta un coro formado por todos los ecos ajenos que ha recogido. Pero tejidos con la honestidad brutal de su propio viaje silencioso. Exactamente. Con su dolor, su búsqueda. ¿Y cuál es el veredicto? El regidor declara vencedor a Kuruk, no por la belleza, sino por la autenticidad de su verdad fragmentada y compuesta. ¿Y el impostor? ¿Qué era su ego idealizado? Se disuelve y se integra en él. ¿Qué significa esa integración? ¿Cambia algo? Sí. La máscara de los 1000 actos se fusiona con él. Ya no se externa. Ahora puede internalizar verdades y emociones ajenas sin perderse en el proceso. Ha encontrado su verdad en ser el canal honesto del coro colectivo que alberga. Exacto. No en tener una única voz original. Un paso importante hacia aceptar su naturaleza única. Quinta hazaña. El concierto del olvido. Suena melancólico. ¿La ciudad olvidada? Una ciudad entera borrada de la memoria colectiva. Kuruk es llamado por una carta en blanco. Silencio elocuente. Encuentra un anfiteatro incompleto. Y una inscripción. Aquí el recuerdo cantará o morirá para siempre. Su tarea. Dar un concierto de recuerdos para restaurar la memoria de la ciudad. Un concierto de recuerdos. ¿Cómo se hace eso? Usa todo lo aprendido, todos sus artefactos. Su música no son notas tradicionales. Es una resonancia compleja. Tejida con todos los ecos, voces, emociones recopilados. Interpretados con su propia intención unificada y la verdad que encontró en el teatro sombrío. Y funciona. Restaura la ciudad. Sí, a medida que resuenan, la ciudad empieza a recordar. Vuelven colores, susurros, fantasmas de habitantes. Pero el sacrificio debe ser inmenso. El más grande hasta ahora. Con cada fragmento de memoria que devuelve a la ciudad, Kuruk pierde uno de sus propios recuerdos personales. Olvida a Alban, a Threlin, momentos clave de su viaje. Se está vaciando de sí mismo para llenar a la ciudad. Un vaciamiento total. Terrible. ¿Hasta dónde llega? Hasta el final.
Cuando el concierto termina, la ciudad ha recuperado gran parte de su memoria. Y entonces, Kurruk abre el pico y emite Lo que solo había hecho una vez antes. una única, pura nota, su propia voz, nacida del vacío absoluto de su memoria personal, del sacrificio total. Su voz. Finalmente. Y en ese instante la máscara fusionada se rompe. El anfiteatro se completa mágicamente y en sus muros grabado su nombre, Kurruk. La ciudad revive. Pero él, al darlo todo, olvida su propio nombre. Es un ser completo en su expresión, pero vacío de identidad personal. Un triunfo paradójico y desgarrador. ¿Queda alguna hazaña más registrada? Una última. La torre del espectro repetido. Una estructura extraña, cambiante, de sombras y ecos perdidos. Allí tiene su encuentro final. ¿Con quién? Con el espectro repetido. ¿Qué es? La versión de sí mismo que podría haber sido. Sin la maldición narro. Con voz propia, original, perfecta. Capaz de crear belleza sin esfuerzo. Otro enfrentamiento con un otro yo. Un último duelo. El definitivo. El espectro canta creaciones puras, impecables. Kurruk, ahora sin nombre, casi sin yo. Responde de la única manera que puede. Canta el coro de todos los ecos y voces que ha salvado. No como una colección, como una unidad tejida por el amor, el sacrificio, la empatía. La voz colectiva contra la voz individual perfecta. ¿Y quién prevalece? El espectro. Reconoce que la profundidad del alma de Kurruk, forjada en el sufrimiento y el servicio, es superior a su propia perfección estéril. Se disuelve voluntariamente. Y se integra en Kurruk. Es la completitud final. Ya no hay conflicto interno. ¿Y la torre? ¿Qué es en realidad? Se revela como un archivo, un repositorio de todas las voces silenciadas o perdidas. Y Kurruk, este ser completo pero anónimo, se convierte en su instrumento viviente. El bardo que da voz a todas las voces olvidadas. ¿Y cuál es su destino final? ¿Qué es de él después de todo esto? Su transformación es total. Se vuelve una figura etérea, casi translúcida. Su silencio es ahora resonancia plena. La memoria colectiva encarnada. Coexistiendo con ese fragmento integrado del espectro ideal. Ha olvidado todos los nombres propios, incluido el suyo. Se convierte en un viajero entre planos, una figura observada con asombro. Ya no es un narro, ni siquiera un individuo normal. Es la canción misma, la resonancia, la memoria que camina. Hay leyendas que lo sitúan en un lugar llamado el Teatro de los que no fueron. ¿Sí? Un espacio en los límites del olvido. Para historias robadas, silenciadas, no contadas. Se dice que Kurruk reside allí. Como el bardo encapuchado. Exacto. ¿Y qué hace allí? Toca una música silenciosa en un laúd sin cuerdas. Una resonancia que restaura fragmentos de lo olvidado. Y se cuenta una historia recurrente. Ofrece una máscara. La máscara de luz a algún trovador perdido. Y cuando le preguntan quién es, Responde con una resonancia mental. Aún no lo sé, pero cuando termines tu canción, tal vez recuerdes la mía. un ciclo misterioso. Sugiere que su legado no es de fama, sino de asegurar que la memoria persista, que incluso lo olvidado resuene. Es el eco eterno, Recapitulando, el viaje de Kurruk es asombroso, del silencio y el rechazo, a través de la imitación, la interpretación forzada, el sacrificio de la identidad, hasta convertirse en un avatar de la memoria colectiva. Una trayectoria definida por la escucha profunda, la renuncia constante y una redefinición radical de lo que significa tener una voz. Los temas que emergen son, increíblemente ricos. Esa tensión entre silencio y sonido. Cómo la imitación puede ser un camino a la autenticidad. La identidad construida en conexión con los demás, no como algo fijo. Y sobre todo, ese poder casi redentor de recordar y dar voz a lo olvidado. Le da la vuelta a la figura del héroe tradicional, del artista centrado en su propia creación. Aquí, el mayor logro es convertirse en canal para los demás. Exacto. Y nos deja con una pregunta resonando, ¿no? Algo para darle vueltas. La historia de Kurruk nos obliga a pensar qué valoramos más en la expresión,
¿Es la chispa de la creación original, hacer algo nuevo de la nada? O es la capacidad de sentir profundamente, preservar y dar nueva vida, nueva resonancia a las voces, las historias, las emociones, que de otro modo se perderían. Quizás esa forma final de Kurruk, sin memoria propia, vacío de sí, pero vibrando con la totalidad de los ecos del mundo, representa, paradójicamente, la forma más pura, más altruista de ser un bardo. Es una idea potente. ¿Qué significa realmente cantar cuando tu propio ser se ha convertido en el coro del universo? Una pregunta que, bueno, como un eco, perdura mucho después de que termine la música. Gracias por acompañarnos en este análisis profundo.